Audiencia vista la causa ante el colegiado de la Cuarta Sala Laboral Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima. La causa número 535 del año 2014, seguido por León Sánchez Hugo Jorge contra Husqvarna Perú Sociedad Anónima. La presente causa versa sobre la apelación formulada por la parte demandante contra la sentencia que declara infundada la demanda. Intervino como ponente el doctor González Salcedo. Se hace presente que ambas partes han concurrido a la presente audiencia. Buenos días. La parte demandante cumpla con acreditarse, por favor. Su nombre, DNI y domicilio, señor. Buenos días, mi nombre es Hugo Jorge León Sánchez, mi DNI es 26691797. Yo resido en Avenida Velasco Astete, 949, departamento 403 en San Borja. Señor abogado. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, colegas. Mi nombre es John Freddy González Flores, abogado con registro número 23.946 del Colegio de Abogados de Lima y con casilla electrónica 3488. La parte demandada, por favor. Soy Cristina Alejandra Oviedo Alba, vengo en calidad de representante de Husqvarna Perú S.A. y también como abogada de la empresa. La empresa con registro único de contribuyentes 20.511.380741 con domicilio real en Girón Ramón Cárcamo 710, zona industrial cercado de Lima, y yo tengo registro local de 45366 y casilla electrónica 287. Buenos días, mi nombre es Dante Abraham Botón Girón, con registro del Colegio de Abogados de Lima 52.604. Nuestra casilla electrónica es la 287 y nuestro domicilio procesal es la casilla 1470 de las Central de Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, como abogado de Husqvarna Perú también. Muy bien, la parte apelante y la parte demandante, ¿verdad? Sí, haga sustento de sus agravios expuestos en su recurso de apelación. Gracias, señor magistrado. Quisiera dividir mi exposición en dos partes, respecto a la afectación al procedimiento previo al despido y luego al fondo a los cargos imputados como supuestos hechos para el despido. Y vinculado siempre con sus agravios. Sí, señor juez. Debo decir, señor juez, que el procedimiento previo iniciado por la empresa demandada no fue observada bajo el principio del debido proceso. Previamente nos otorgaron un plazo diminuto al que señala el artículo 31 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en adelante la ley. Nos dijeron que deberíamos contestar dentro del plazo de 6 días, cuando la norma legal dice mínimo 6 días, señor juez. Esto lo hemos cuestionado a nivel judicial y el juez no se ha pronunciado al respecto con una debida motivación. Después, no han ofrecido los medios probatorios que sustenten los hechos imputados. Ellos alegan que han presentado un documento en inglés, denominado HPE Finance Overview, en adelante documento en inglés. Este documento fue presentado con la carta de imputación de cargos sin la traducción oficial. Nosotros también lo cuestionamos tanto al observar los cargos como a nivel judicial. Sin embargo, el juez ha considerado que por ser la empresa, con argumento totalmente absurdo, una empresa multinacional, y como somos parte de la globalización, está permitido presentar documentos en inglés, lo que afecta el artículo 241 del Código Procesal Civil. Esos son los hechos que han afectado el debido procedimiento, el debido proceso en este procedimiento previo al despido, señor juez. Ahora me voy al fondo del asunto. Previamente quiero decir que ya el Tribunal Constitucional ha dicho que cuando se afecta este procedimiento se está afectando el debido proceso y el derecho al trabajo, según la sentencia 2300-2006, procedimiento de amparo emitido por el Tribunal Constitucional. Me voy al fondo de los hechos. Dentro de la carta de imputación de cargos, a mi cliente, al señor Hugo León, le imputan 4 hechos que habrían incurrido en falta grave. El juzgado ha considerado de esos 4 hechos 2. Los otros los ha descartado, con lo que estamos de acuerdo. Según sus agravios hay 2 que está cuestionando. Sí, estos 2 agravios, señor juez, están relacionados con el primer cargo. Ellos alegan supuestas irregularidades en el área de ventas. Pero cuando nos hacen llegar la carta, señor magistrado, hacen una narración vaga y genérica de los hechos. Me permito leer.
ellos dicen que en el área de venta de la empresa se pudo identificar que algunos clientes, cuáles no se sabe, habrían adquirido ciertos productos, cuáles no se sabe, por un valor ascendente a $540,000, los que no fueron entregados a los supuestos compradores. Ellos usan eso de supuestos compradores. No sabemos a qué se refiere. Más abajo dicen, a mayor abundamiento, la empresa pudo verificar que ciertos productos venían siendo facturados sin una confirmación u orden de compra de parte de los supuestos adquirentes. Más aún, supuestos compradores de productos de la empresa indicaron que nunca solicitaron ni mucho menos compraron ciertos productos que se les remitieron. Luego concluyen diciendo que todo esto configuraría las irregularidades, ciertas irregularidades, lo que dice en la carta. No sabemos qué productos, qué clientes, cuáles son las irregularidades, señor juez. Así usted podrá ver en los literales A, B y C que describe esta imputación de cargo. Luego dicen que ellos concluyen, ¿no?, que hubo estas irregularidades luego de un procedimiento de auditoría interna. Pero no nos hicieron llegar ese informe. Lo que nos hace llegar la empresa es este documento en inglés, que es una transcripción de una exposición en PowerPoint. No tiene firma de ningún auditor, ningún responsable, señor magistrado. ¿Cómo podemos defendernos con un documento en inglés? Primer punto. ¿Quién lo ha hecho? Nunca a nivel judicial se ha determinado. Hasta la fecha no sabemos quién elaboró este documento. Luego ellos, señor magistrado, para sustentar, además de este PowerPoint en inglés, adjuntan como documento, como prueba, documentos en Excel, formato Excel, ofrecidos como anexo 1N y 1O de la contestación de demanda. Pero este documento, señor juez, no tiene firma, es un cuadro en Excel que no dice cuáles son las irregularidades. ¿Cómo sabemos entonces cuáles son las irregularidades si su carta de imputación no lo dice? Sin embargo, señor juez, el juez, sustituyéndose a la empresa como empleador, en los fundamentos 33, 34, 35, 36, dice que sí. Sí hay responsabilidad de mi patrocinado, por los siguientes hechos. Por contar con personas bajo su cargo, los que tenían que reportarle. Por la jerarquía que ostentaba. Por el cargo que tenía pleno conocimiento de los servicios que otorgaba la empresa. De acuerdo a los correos electrónicos de Foja 107 a 117, que desde el año 2009 tenía conocimiento del Código de Ética. Y, como supuesto hecho irregular, sostiene que mi cliente tenía pleno conocimiento que durante el 2013 el 50% de la facturación correspondía a notas de crédito. Pero todos estos hechos, señor juez, no está en la carta de imputación de cargos. Es el empleador el que debe imputar los cargos, no el juez. El juez debe revisar si efectivamente estos hechos fueron cometidos por mi cliente y si están probados. Pero no sustituirse, no generar hechos nuevos. Eso no es administrar justicia. Consideramos, señor juez, que este cargo no ha sido probado. Y por último, debo decir que ya a nivel judicial la empresa sí ya presenta la traducción oficial de este documento en PowerPoint, donde podemos ver que no hay ningún extremo que diga que el señor Hugo León Sánchez es responsable de esto, de esto, de esto, tal como se suele hacer en los informes de auditoría. Muy por el contrario, podemos ver que lo que se detecta son deficiencias administrativas y recomienda, voy a citar solo dos: establecer una política de crédito clara, crear un acceso limitado por usuario estableciendo diferentes perfiles para evitar conflictos de interés. Y así hay mucho más. Pero ¿cuál es la responsabilidad de mi cliente, señor juez? Ninguna. Consideramos como abogado de la defensa. No hay responsabilidad en este cargo. Por lo tanto, el juez en este extremo se ha sustituido, lo que no le corresponde, al empleador al imputarle hechos
que no se cometió. Ya, hay otro cargo también, ¿verdad? En relación al otro cargo. El otro cargo, señor juez, es respecto a la sanción que recibió la empresa demandada por parte del tribunal de OCE. Dios, ya. Si usted podrá ver, en la carta de preaviso se señala, ¿no?, una narración de hechos a partir de los literales M, N, O. Ahí está este cargo imputado. En esta relación de hechos narra, pero una carta de preaviso de despido no es narración de hechos, señor juez. Es una carta de imputación de cargos. Concluimos la lectura de esa carta y no hay imputación de cargos. No le dice, señor León, usted es responsable de esto, de esto, de esto, y acá están las pruebas. No lo dice. Efectivamente, la empresa fue sancionada por el tribunal, pero no es responsabilidad del señor León, sino de las personas que intervinieron en la adjudicación directa. Y el juez, ¿no?, al momento de resolver, recurre otra vez a argumentos no expuestos en la carta de imputación de cargos. Él concluye que mi patrocinado es responsable directo de la elaboración de un documento denominado Kawasaki FX Engineered Horsepower Output for Consumer, documento en inglés también. Dice que este documento, emitido por la empresa Kawasaki, ¿no?, habría sido responsabilidad de él falsificarlo. Pero la empresa no dice eso, no ofrece el medio probatorio en su carta de imputación de cargos. Entonces, ¿cómo llega el juez a esto, señor juez? No sabemos. Lo hace... Concluya, por favor, se está extiende en el tiempo. Sí, 2 minutos. Por favor. Por favor. Lo hace en mérito a correos electrónicos que corren de fojas 272 a 281. Pero estos correos electrónicos, algunos están en inglés. ¿Cómo el juez determinó eso? No sabemos. La cosa es que actualmente mi patrocinado está en un proceso penal investigatorio, no hay sentencia que haya determinado su responsabilidad en esa supuesta falsificación del documento. Por lo tanto, también ese cargo no ha sido debidamente probado ni acreditado a nivel judicial por la empresa demandada. Muy bien. Muchas gracias, señor juez. La parte demandada igual derecho, por favor. Gracias, señor juez. Con su venia, señora presidenta. Vamos a aclarar algunos temas, ¿no? Se ha mencionado como 7 veces al idioma inglés. Señor juez ponente, en el job description, vamos a ver, anexo 1C de nuestra contestación de demanda, se verifica que para el perfil del puesto, ¿cuál era uno de los requisitos para trabajar en Husqvarna? Dominar el idioma inglés. No solamente eso. Vamos al anexo 1J de nuestra contestación de demanda. Sendos correos electrónicos emitidos, remitidos, elaborados por el señor Hugo León. ¿En qué idioma? En el idioma inglés. Declaración de parte del demandante. Declaración de parte del demandante en la audiencia de juzgamiento. Reconoce que conoce el idioma inglés. Y está todo para qué, para ir mostrando la carencia de argumentos de la apelación. ¿Y esto por qué? Vamos primero a los 2 aspectos de forma que se dijeron en los agravios. Señora presidenta, señores jueces superiores. Primer agravio, totalmente inconsistente. Dice que nosotros debimos, al darle 6 días para absolver la imputación, hemos violado la ley. Pero ustedes que conocen la ley mejor que nosotros, coincidirán que son 6 días como mínimo lo que hay que darle a un trabajador. Y fueron 6 días los que se le dio al demandante. Es que él entiende que cuando la ley dice no menor a 6 días, para él serían 7 días. Esa lectura es totalmente antojadiza de la legislación laboral. Primero. Segundo, se cita el artículo 240 y tanto del Código Procesal Civil. A ver, la comunicación entre el señor León y Husqvarna es una comunicación privada, entre privados, entre trabajador y empleador. El remitir documentos en inglés
es una violación al 240 del Código Procesal Civil que tiene que ver sobre la presentación de documentos en el proceso. ¿Y por qué en el proceso? Porque el juez necesariamente no tiene por qué conocer el idioma inglés. Y por tanto, es una regla que observar que para el juez, para valorar los medios probatorios, tenga que tener una traducción. Pero entre privados que dominan el idioma inglés, ¿es predicable la regla o aplicable la regla del Código Procesal Civil? Definitivamente no. Ese tema de forma, vamos al tema de fondo, que es lo más importante. Yo les voy a pedir, señora Presidenta, señores jueces superiores, que no se siga dañando a Husqvarna. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué fue lo que pasó? Grosso modo, el demandante presentó en un proceso de adjudicación un documento adulterado. Y adulterado por él. Él ordenó que se adultere. ¿Cómo hemos probado eso, señora Presidenta? Correos electrónicos que están como anexo 1U de nuestra contestación de demanda, que lo voy a leer un ratito. Pero eso es primero que sepan cuál es la verdadera historia. El demandante ordenó que se adultere un documento. ¿Y por qué hizo esto? Porque Husqvarna ganó. Cabe mencionar, señora Presidenta, que el demandante era director comercial de Husqvarna. Tenía entre una de sus labores, evidentemente, las ventas de la empresa. Husqvarna participó en un procedimiento de adjudicación directa. En este procedimiento habían especificaciones técnicas que cumplir. Husqvarna ganó la adjudicación directa, pero la parte perdedora interpone una apelación cuestionando, la parte perdedora presenta una apelación diciendo las especificaciones técnicas de Husqvarna no son correctas a las especificaciones de la adjudicación directa. Ahí comienza el problema. Por el señor Hugo León y los correos, sendos correos que están en nuestro anexo 1U, comienza a decir, oye, hay que tratar de ganar esa apelación como sea. Y le pide al proveedor de Estados Unidos que emita un informe diciendo que las especificaciones técnicas de las podadoras que se estaban comprando eran las que estaban en la adjudicación directa. ¿Qué hace el proveedor de Estados Unidos? Manda un documento. Pero ese documento era insuficiente para poder llegar a probar las especificaciones técnicas. Y estos correos lo prueban, señor juez ponente. Es más, el señor Luis Suárez, que era subordinado del demandante, le dice, señor Hugo León, con esto que tenemos no vamos a poder ganar. ¿Y él qué hace? Frente a la comunicación de Estados Unidos, la adultera para lograr o tratar de ganar esta adjudicación directa. Voy a leer simplemente, señor presidente. Es importante mencionar que respecto de esto hay cosa juzgada y es importante. Hemos traído las sentencias de vista y de casación. ¿Por qué? La empresa perdedora siguió un proceso contencioso administrativo con la finalidad de ganar la adjudicación directa. Este proceso contencioso administrativo hoy tiene la calidad de cosa juzgada. ¿Y qué se dijo en este proceso contencioso administrativo? Cuya sentencia de primera instancia está en la contestación de la demanda. Pero es importante referirnos a lo que ha pasado después, porque esta sentencia evidentemente fue apelada. ¿Y qué dijo la tercera sala contencioso administrativo? Brevemente, se advierte respecto de tal documento que como resultado del pedido efectuado a la señora Holtrop, que era la proveedora de Estados Unidos, a fin que se pronuncie sobre la veracidad de su documento, aquella disiente de lo que realmente había informado previamente a Husqvarna respecto a la cortadora de césped ofertada, lo que deja en evidencia la adulteración. Señora Presidenta, señor juez superior, insisto, deja en evidencia, dice una sala contenciosa, la adulteración en la que incurrió la adjudicataria, a efectos de convalidar la buena pro ganada, hecho que, como se constata en autos, no ha sido rebatido con medio probatorio alguno. Esto fue en casación y la Corte Suprema declaró improcedente el recurso de casación. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy, y si ustedes lo desean incorporar como medio probatorio de oficio, hemos traído copia de esta sentencia de la sala. Hoy tiene la calidad de cosa juzgada que hubo una adulteración de un documento y hemos probado en este proceso, señora Presidenta, señores jueces superiores, que ese documento fue elaborado a orden del demandante. ¿Y sabe cuál fue la sanción de Husqvarna? Inhabilitación para contratar con el Estado por 29 meses, 2 años y medio. Y ustedes van a poder advertir, porque de repente surge la duda de si nosotros
efectivamente contratábamos con el Estado. Sí, es un hecho posterior. Está en nuestro anexo 1Y de nuestra contestación de la demanda, sendos documentos del año 2013 que acreditan que Husqvarna contrataba con el Estado y que a consecuencia de la irresponsabilidad e incumplimiento de las obligaciones del señor Hugo León, Husqvarna se ha visto impedido de contrato con el Estado 29 meses. Un tema. Segundo, y con esto acabo mi intervención, porque tenemos que pronunciarnos respecto a la otra falta grave brevemente. Hoy hay un proceso penal por falsificación de documentos en contra del señor Hugo León, donde se ha abierto instrucción. ¿Eso qué quiere decir? Que el fiscal y el juez han encontrado graves indicios de responsabilidad del señor Hugo León. Pero ¿cuál es el gran problema que quiero que ustedes tengan en consideración? Husqvarna ha sido incorporado como tercero civilmente responsable. ¿Eso qué quiere decir? Que si se determina una pena, la reparación civil va a tener que ser asumida también por Husqvarna. O sea, Husqvarna no solo fue perjudicado por el señor Hugo León en cuanto a no poder contratar con el Estado, que ya es una grave afectación a Husqvarna, sino que además va a tener que pagar una reparación civil por el incumplimiento de las obligaciones. Y con esto termino. El correo electrónico, es importante que ustedes los tengan en cuenta, que están en nuestro anexo 1W de nuestra contestación. Hugo León remite un correo a Luis Suárez y le dice lo siguiente: Luis, en base a estos documentos construye. Para eso es importante tener el antecedente. El proveedor de Estados Unidos ya había mandado su informe diciendo de que, bueno, si bien es cierto las especificaciones podían ser parecidas, eso dependiendo de cómo se hiciera. ¿Qué hace el señor Hugo León? En vez de presentar ese informe, le dice a Luis Suárez: Luis, en base a estos documentos construye uno en el formato de Kawasaki suscrito por Laura, un párrafo en inglés y su respectiva traducción en español, y lo más importante, que confirme que el motor que se utiliza desarrolla una potencia de 26. Señor juez ponente, si yo voy a presentar un documento, ¿por qué tengo que decirle a alguien que construya? Y que construya en el formato. Esto evidencia, y lo ha reiterado también el Tribunal de Contrataciones, que ustedes van a poder revisar esa resolución, hay grave responsabilidad del señor Hugo León en este... Ya, por favor, el siguiente agravio. Sí, breve. Muy breve. Al segundo agravio, que son las irregularidades que la empresa detectó en el área comercial dirigida por el señor Hugo León sobre la base de una revisión o auditoría interna. ¿Qué es lo que pasó? Vino a Perú el controller de la región andina, Perú, Colombia y Ecuador, para verificar si efectivamente se cumplían aquí en el Perú los procedimientos internos, las normas legales de contabilidad respecto al área comercial. ¿Y qué es lo que se detectó? Una práctica, por decirlo, rara, inusual en una empresa de comercializadora como es Husqvarna. En primer lugar, se detectó que el 60% de la facturación del mes se realizaba en los últimos días de cada mes. O sea, si teníamos que vender 100, 60 se facturaba en los últimos días o hasta en el último día, como ha sido reconocido por el propio demandante en la audiencia de juzgamiento. ¿De qué fecha es esa auditoría? Del 2013. 2013. 2013 fue lo que sustentó, y se inició en abril del 2013 y lo que sustentó... ¿Y cuándo fue desvinculado el señor? En noviembre del 2013, luego de acabar la auditoría, la revisión. Les comentaba, el 60% de la facturación ocurría a fin de mes, ¿ok? En los últimos días. Eso que daba lugar que los productos facturados ya no puedan ser despachados dentro del mes en que se emitía la factura, sino al mes siguiente, ¿ok? Se despachaban el mes siguiente, pero ¿qué pasaba? Los clientes ya no aceptaban la factura del mes pasado, con fecha del mes pasado, entonces tenían que emitir notas de crédito. Y en algunos casos se volvía a facturar y en otros no. Esto era un carrusel, ¿ya? Todo para llegar al cumplimiento de las metas. El segundo hallazgo importante, ventas ficticias. ¿Qué era lo que pasaba? Se facturaba mercadería como que si los clientes de Husqvarna hubieran pedido esta mercadería. Y los clientes nunca pedían esa mercadería, no había confirmación de esos pedidos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba? Habían productos facturados que estaban en el almacén que nunca salían del almacén.
Pasaban 30 días, seguían en el almacén. 40 días, seguían en el almacén. 60 días, seguían en el almacén. Entonces, eran ventas ficticias, ventas que nunca se concretaron. Y en el supuesto que salieran del almacén, los clientes decían, yo nunca lo pedí. Regresaban los productos. Y a veces los regresaban después de tanto tiempo que los productos han regresado en un estado lamentable que nunca más pudieron ser recolocados. Hubo pérdidas ahí también, ¿ok? Eso para decir los hallazgos más importantes, pero en el informe y en la declaración inclusive de parte, la declaración testimonial del señor Pablo Monteserín, controller que realizó la auditoría, se pueden ver todas las irregularidades comerciales que representaban un montón de dinero para la empresa. Estamos hablando de casi 2 millones de soles en notas de crédito indebidamente emitidas. Todo esto, pues, evidentemente produjo un desbalance en el inventario. No había concordancia entre los productos que estaban en el almacén y el inventario. Quejas de clientes, reclamos de clientes, porque se les cobraba facturas ya emitidas y en algunos casos ni siquiera tenían los productos ellos, ni siquiera se llegaban a despachar. Como les decía, se recuperó mercadería después de mucho tiempo que nunca pudo ser recolocada por el mal estado que estaba. ¿Cuáles son los medios probatorios que acreditan esta falta y que obran en el expediente? Los hallazgos de la auditoría que fue adjuntada a la carta de preaviso de despido, hallazgos de auditoría que además fue comunicada previamente al señor Hugo León en una reunión en la que participó Pablo Monteserín, el controller que realizó la auditoría, el señor Hugo León y los altos mandos de la empresa que vinieron de Suecia, de Brasil, de Estados Unidos a tener una reunión para comunicarle los hallazgos antes del inicio del procedimiento de despido. Las declaraciones testimoniales del señor Pablo Monteserín, del jefe de almacén de Lima, que señala expresamente que los productos ya facturados no salían de la bodega por orden expresa del señor Hugo León, porque el señor Hugo León sabía que se trataba de ventas ficticias. Tenemos un mail de un trabajador de la empresa, el señor Adolfo Cosi, a Pablo Monteserín, el controller, donde evidencia claramente cuáles son las irregularidades del área comercial que el señor Hugo León dirigía y las que él ordenaba también. Entonces, hay que tener en cuenta que el señor Hugo León era director comercial y que tenía funciones relacionadas funciones que además él mismo reconocía en su declaración de parte, como lo podrán ver en la audiencia de juzgamiento. Sus funciones, ¿cuáles eran? Básicamente, gestión del área de venta, gestión de clientes, gestión de los procesos de comercialización. Entonces, es evidente que el demandante ha incumplido con sus obligaciones de trabajo. Por lo señalado, consideramos que sí hubo un despido justificado y se siguió el procedimiento de ley para el despido y, por lo tanto, la sentencia tendría que ser confirmada. Bien. Señora Presidenta. Hay dos piezas que usted está mencionando que son hechos recientes, entiendo, ¿no? Sí, doctor. Ya. Vamos a incorporarlo, pero vamos a correrle traslado a la otra parte. Le vamos a entregar unas copias para que tome conocimiento. Por favor. Doctor, pido mi derecho. Por supuesto, doctor, por supuesto. Sí. ¿Son las mismas? Constate, por favor. Sí. ¿Son las mismas? ¿Sí? Ya. Gracias, doctor. Respecto al documento inglés, la parte demandada alega, dice que esto es un procedimiento interno donde mi cliente sabe inglés y no era necesario adjuntar traducción oficial. ¿Podemos considerar al procedimiento previo al despido un proceso interno? Ya el Tribunal Constitucional ha dicho que dentro de todo procedimiento particular debe aplicarse el debido proceso. Si esto fuera así, ¿por qué la carta de imputación de cargo lo remiten en castellano y por qué ese documento, ¿no?, que contiene el informe de auditoría, las conclusiones del informe de auditoría, lo remiten en inglés? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron todo en inglés?
Acá no está en cuestionamiento si sabe o no sabe inglés. Acá lo que está en cuestionamiento es respeto al debido proceso, señores magistrados. Si no, acá todos haríamos lo que nosotros creemos. Para eso existe un procedimiento ya fijado por la ley y también guiado por la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema. Acá acabamos de escuchar recién, dicen que ellos han determinado que adulteró documentos, que ha dicho como sea, sácalo, ¿no? ¿Y por qué no lo dijeron eso en la carta de imputación? ¿Por qué no lo dijeron acá? Acá se inicia. ¿Por qué no adjuntaron las pruebas? ¿Por qué hicieron esta redacción vaga y ambigua? ¿Por qué? Digo yo. Acá debe estar la imputación de cargos, señores magistrados. No lo que ellos dicen, que ahora dicen que ha adulterado el documento. ¿De dónde sacó eso? No sabemos. Ahora ha adjuntado sentencia, pero en esta sentencia del juzgado contencioso administrativo, no dice que el señor Hugo León sea responsable de ese documento. No dice. Ha leído, sí, que hay una sanción, pero no dice que el señor León sea responsable. Para eso, un juzgado penal está investigando. Y es verdad. Y nosotros estamos protegidos por la presunción de inocencia, pero no hay una sentencia en contra. También dice mi colega que hay ventas ficticias, que los clientes se han quejado, que hay productos que no salían. La pregunta, señor magistrado, ¿cuáles clientes? ¿Cuáles productos? ¿Cuáles reclamos? No hay ninguno. Ni en la carta de preaviso, ni dentro del proceso. Son alegatos verbales que están haciendo ahora. ¿Por qué no lo ofrecieron como prueba para nosotros saber qué clientes son, qué productos, ¿no? ¿Qué reclamos? ¿Quién se ha quejado? No hay ninguno, señor magistrado. Luego dicen que el señor Pablo Monteserín hizo los documentos, sí. Y luego lo ofrecieron como testigo, también fue tachado. Dos trabajadores que también reclamaron, que dijeron lo mismo, claro, esos son trabajadores de la empresa, no van a declarar a favor de nosotros. Han sido tachados. Pero ¿cuál es el fondo del asunto, señor magistrado, sobre esta supuesta adulteración? Permítame resumir brevemente. Resulta que cuando se presenta la propuesta para la venta de un césped a Serpar, una cortadora de césped, perdón, se presenta, de acuerdo a las bases, que este motor tenía un poder de 26 HP bajo la norma SAEJ 2723. Ya. Pero durante el proceso de adjudicación, Kawasaki cambia la norma que regula la potencia. Les dice que ahora ya no es 26 HP bajo la norma anterior, sino ahora es 23.5 HP bajo esta norma. ¿Cuál era el requerimiento de la entidad? Y 26 HP. Su propuesta técnica. Querían comprar un motor cortacésped de 26 HP. Ya. Pero cumplía con los requisitos, sino que cambiaron la norma, señor magistrado. De eso se da cuenta. Sí, la norma de medición de la potencia. Cambiaron la norma, de esto se da cuenta el postor perdedor, redice, y hace toda una investigación interna, se comunica con Kawasaki le dice que sí, que esto que ha sido adulterado, pero no ha sido modificado en el fondo. La señora misma Laura Holtrop, la misma que primero dice que había un cambio, luego ella misma se desdice con el correo del 16 de marzo del 2012, que no lo presentaron ellos, sino eso recién hemos tomado conocimiento en la vía penal, que ya que el juez exige todas las pruebas. Ahí la misma señora Laura Holtrop dice que efectivamente el motor es 26 HP bajo una norma y 23.5 HP bajo otra norma. Ese es todo el problema, y que dicen que mi cliente ha falsificado documento para hacer ver que es 26 HP y no 23.8 HP. Señora magistrado, no ha habido tal adulteración. No ha habido tal adulteración. ¿En qué estado se encuentra el proceso penal? Está todavía el juzgado en etapa investigatoria. Ya. Nosotros acabamos en el mes de septiembre hemos declarado nuestra declaración de instructiva. Ya. Entonces, no es lo que dicen ellos, son alegatos verbales, señores jueces. Son alegatos verbales. Todo lo que han dicho ahorita debería estar con documentos, con pruebas. Ya. Muchas El gracias. demandante, por favor.
sobre los agravios que le ha provocado la sentencia que declaró infundada, y básicamente sobre los hechos. Y claro, efectivamente estamos en sintonía, doctora. En cuanto a su nivel de inglés. Mire, yo debo empezar diciendo lo siguiente, ¿no? Yo he trabajado 15 años en esta compañía, o sea, conozco un poco de la historia. Yo empecé como vendedor y terminé como director comercial. Probablemente algún mérito debía tener, ¿no? El hecho de que el señor, el de la defensa de la empresa, refiere que mi job description me obliga a conocer el inglés, le recuerdo que yo empecé como vendedor y fui ascendiendo en la carrera profesional, o sea, yo no soy hablante nativo de inglés, ni mucho menos. He tratado de aprender a través del tiempo, pero no lo domino. Ese es punto número uno. Punto número dos. Digamos, ¿qué nivel? ¿Básico, intermedio, avanzado? Yo leo, pero me uso las herramientas que existen hoy en día, ¿no? El traductor inmediato, que es Google, etcétera, ¿no? O sea, hay mecanismos electrónicos para poder manejar una comunicación escrita, más no En relación al documento que se anexó a la carta de imputación de cargos en inglés, ¿usted pudo asimilar? ¿Pudo entender? ¿Entendía usted? Hablando de la auditoría, ¿no? Claro, primero que nada, bueno, fue un documento que sorprendentemente me llegó a las manos, ¿no? Si bien es cierto, formó parte de una presentación, como dice la doctora, ante los directivos, pero ojo, era una práctica habitual. Esta es una compañía transnacional que ha sido sometida a auditorías todos los años. Pricewaterhouse ha hecho, KPMG ha hecho auditorías, y nunca me dijeron nada absolutamente de la supuesta práctica habitual de facturación incorrecta. Y ella, la doctora misma, menciona, ¿no?, que las ventas se producían en los últimos días y por efectos físicos era imposible entregar la mercadería. Obviamente algunos clientes decían: yo te recibo la mercadería, pero tienes que darme factura del mes en que me estás entregando, porque es obviamente así, ¿no? Entonces eso era lo que generaba la nota de crédito, y hay muchas evidencias de que esto se ha manejado así durante años. O sea, y esto ha sido, vuelvo a repetir, hay un montón de auditorías, todos los años he sido auditorías, y nunca he sido observado con respecto a eso, porque era físicamente imposible, porque esto obedecía a una sucesión de hechos. Las ventas eran en provincias, los vendedores regresaban de provincias a fin de mes, la mercadería llegaba a fin de mes, todo estaba encadenado. Entonces lamentablemente era una parte del quehacer cotidiano comercial. ¿Desde cuándo usted es o era director comercial? Yo asumo la dirección comercial en febrero del 2011. Marzo del 2011. ¿Y antes su cargo inmediato, anterior? Mi cargo anterior fue gerente comercial de Husqvarna en Perú. Y antes fue jefe de la división de Husqvarna dentro de una división de Electrolux. Y en relación a los procesos de adjudicación en general, ¿no? Proceso de selección, en este caso es una adjudicación directa, entiendo, ¿no? En relación a los procesos de adjudicación, ¿quién era el responsable, digamos, dentro del organigrama de la empresa finalmente, no? Mire, si bien es cierto, yo era responsable de la gestión comercial, pero yo no estaba en el detalle día a día. Acordémonos que ya estaba dirigiendo 3 países. Y acordémonos de algo fundamental que acaba de mencionar mi defensa. Lo que hay en evidencia es que nunca se ha alterado nada por mi parte. Lo que hay es una explicación más bien que nos da la razón a nosotros de que no hemos presentado ningún producto que no sea el que requirieron en las bases, porque la misma Laura Holtrop dice: el motor sigue siendo el mismo en todas sus características, lo único que ha cambiado es la unidad de medición, a tal punto, doctores y magistrados, que para evidenciar que no se ha hecho absolutamente nada vedado contra la ley, fuimos donde la UNI para certificar la potencia, y están en los documentos de defensa la certificación de 3 de los
4 motores que evidencian la potencia que nosotros indicamos, es decir, 26 HP. Para hacer par era, ¿no? Para hacer par. Ya. Entonces, estamos pues ante un hecho que en mi función de tratar de generar operaciones para la empresa, hemos apelado a diversos mecanismos, entre ellos certificaciones oficiales de la UNI, lo cual creo que es valedero, ¿no? Y la misma fábrica de los motores que dice que no hay ningún tipo de variación en los motores. Lo único que hay, y vuelvo a insistir, es un cambio en la unidad de medida a partir de mayo del 2012. ¿Cuándo fue la licitación? En marzo del 2012. O antes, creo. Antes fue. Entonces, marzo por ahí. Entonces, ¿cómo puedo yo adelantar en el tiempo? No se puede, ¿cierto? Ya. Sí, quisiera solamente, porque hubo una réplica y no se me dio la palabra. Muy breve, por favor. Muy breve, doctor. Dice el demandante que no tenía nada que ver en la adjudicación. Primero, mentira, porque eso lo ha manifestado los testigos. Acá hay una falacia, señor. No, lo que ha dicho es que hay una suerte de cadena de responsabilidades. No es... ¿Cuál es la primera falacia que se ha dicho primero con lo que dijo el abogado? La primera falacia... Está grabado y esto se... Sí. La primera falacia, señor juez, es que hubo tacha contra los testigos. Ya. Claro, se tacharon. Se declararon infundadas las tachas. ¿Eso qué quiere decir? Y no se ha apelado. Sí. Bueno, se ha apelado. Hay una apelación. Ok. ¿Cuándo se puede cuestionar la declaración de un testigo? Cuando es posible cuestionar al testigo o al testimonio. ¿Cuál es el gran argumento de la apelación de la tacha? Que eran trabajadores nuestros y que por tanto no hay que creerles. ¿Ok? Pero no es solo la versión de ellos, increíble ese argumento, pero no solo es la versión de ellos. Insisto, correo electrónico, señor juez, que dice lo siguiente. ¿Quién lo envía? El señor Hugo León. Estimada Graciela, hemos ganado una licitación. ¿Quién lo manda? Señor Hugo León. Hemos ganado una licitación por 5 equipos y los competidores han apelado diciendo que no cumplimos con las especificaciones técnicas requeridas. Ellos han basado su apelación en lo que se publica en la página web de Estados Unidos, en la que figura el modelo pero con un motor TAR. ¿Podrías enviarnos alguna información en la que se convalide esto? En relación al supuesto documento falso de Kawasaki, entiendo, en la imputación de cargos, en la carta de imputación de cargos, ¿se hace mención a ese documento? Sí, claro que sí, doctor. Detallada. Porque nosotros recogimos las conclusiones del Tribunal de Contrataciones del Estado. Y es importante, señor juez. Aquí no importa, y eso lo dice también el Tribunal de OCE, no importa si es que conforme las especificaciones técnicas, uno o de otra manera se podía cumplir bajo un estudio o el otro. Ya. El OCE no nos sanciona por eso. Me interesa saber, en relación a ese documento, cuál es su apreciación, ¿no? El demandante directamente, a ese documento supuestamente falso de Kawasaki. ¿Usted dispuso que se elaborara ese documento? Lo que se hace, y vuelvo a repetir, ¿no? Una serie de coordinaciones. Yo era el nexo entre los países Colombia, Ecuador y Perú y los proveedores, que son las fábricas en Estados Unidos. Al ser el nexo, soy el encargado de gestionar que se obtenga la documentación. Por eso es que pido que se haga una documentación para que sea trasladada al proveedor y sea presentado en el formato que acá se requiere. O sea, es un instrumento de trabajo. Se ha anexado solamente un mail, pero no la sucesión de mails que hay abajo. Entonces, en Estados Unidos pidieron, ¿cómo quieres que te enviemos el documento? Entonces, se le hace el formato y se le envía. Envíennos así. Ya. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, se ha adjuntado varias pruebas donde se indica la potencia del motor en Estados Unidos, en otros países, y siempre decía lo mismo, 26 HP, 26 HP. La norma cambia después. Kawasaki empieza a medir sus potencias después. Ya. Entonces, gracias. por eso es que apela la empresa perdedora. Concluya, por favor. Muy rápido, señor juez. En la cadena de correos se ve que el documento que mandan de Estados Unidos no nos favorece. El señor Hugo León manda un correo y dice, está igual que la de Sean Dyer, no nos favorece. Y luego, porque obvio, el proveedor no se va a adecuar a lo que uno le pida, o sea, él tiene que cumplir unas especificaciones técnicas. Y es el señor Hugo León, está el correo de 18 de marzo del 2012, a horas 8:32, que le dice Luis Suárez, su subordinado, en base a estos documentos, construye
uno en el formato de causa que es suscrito por Laura, un párrafo en inglés tal. Con calidad de cosa juzgada, se ha determinado que ese documento que se presentó no fue el enviado desde Estados Unidos. Y eso es exactamente lo que leí hace un momento, en donde se verifica incluso que la propia señora que mandó el informe de Estados Unidos declaró ante el OCE que ese no era el documento que ella había mandado y que se había adulterado. Con calidad de cosa juzgada, señor. Un segundo, Vamos por favor. En cuanto al idioma inglés, hay que tener en cuenta que el idioma inglés era el idioma oficial y que el señor sus jefes estaban en otros países, hablaban sueco, hablaban portugués, hablaban inglés. Ya. O sea, como por eso En el file personal entiendo que debe tener la empresa de cada trabajador. ¿Cuál es el nivel de inglés que se le consigna al... él dominaba el idioma inglés. Pero en el file todas las personal algún certificado, digamos, que acredite ese nivel el de propio conocimiento? demandante lo ha reconocido en la audiencia de juzgamiento. Usted puede ver la audiencia de juzgamiento Ya. y él dice que él dominaba el inglés y que el inglés era un requisito para ejercer el puesto que ejercía de Pero director dominaba. comercial. Sí. Lo dice. Así es Todos los puesto. Todos los correos electrónicos que le envía al Ya. señor, a los gerentes suecos, a los gerentes portugueses, a los gerentes brasileros, son en inglés. Las reuniones que se mantienen entre los gerentes y el señor, por ejemplo, viajaba a Brasil como director comercial de la región o se reunía con otro CFO, era en inglés, el idioma oficial. Ok, vamos a diferir el fallo para un mayor análisis, porque el caso lo exige, para el día 16 de noviembre a las 3 de la tarde. Ya. A ver, 16 de noviembre, 3 y 15 de la tarde, por favor. A través de secretaría se le va a notificar el fallo a ambas partes, por favor. El fallo no va al correo, el fallo físicamente, la sentencia físicamente tiene que notificarse, por favor. ¿Ya? Tiene que acercarse. A concluir la audiencia. Gracias. Gracias. Buen día.